Uno, si es natural, solo hace que uno ya sea distinto. Por eso no podemos ni buscar ni un estilo, ni buscar hacer algo original, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, estar pendiente de hacer algo como novedad, ¿no? Como lamentablemente mucho se utiliza en estas épocas. Uno lo ve en los premios, en las competencias, en los salones, en los jurados, cuando lo que tratan de encontrar o buscar es la novedad. Y como dijo Borges, no hay nada más efímero que la novedad, porque una vez que pasó la novedad ya se terminó. Por eso hay tanto recambio permanente con tantas cosas que aparecen, porque, volvemos a repetir, se hace arte cuando se hace permanente, y se hace permanente cuando tiene un contenido profundo, ¿no es cierto? Ahora, si no hay que buscar la novedad para hacer arte, sino el contenido profundo, ¿qué concepto pondrías en lugar de novedad? Claro, el solo hecho... De alguna manera está dicho en esto de contenido profundo. Claro, no, porque cuando uno es uno, siempre va a decir algo enteramente nuevo y distinto a todo lo que se dijo en la historia del arte. No nos tenemos que preocupar por ser distinto o hacer algo nuevo, porque uno ya es un hecho nuevo. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser lo más natural posible. Eso solo nos va a llevar a aportar algo nuevo. Por ejemplo, ahora está la gran preocupación. Las otras noches te escuchaba en un programa donde se hablaba, bueno, de las computadoras, del arte virtual, de todo eso, ¿no es cierto? Que no dejan de ser elementos que van incorporando, evidentemente, mecánicamente y técnicamente cosas nuevas. Yo mismo, para hacer los murales, por ejemplo, del estadio de Boca Juniors, utilicé la computadora, ¿no? Pero atención, que una cosa es lograr con esos medios efectos ópticos y efectos, que como todos sabemos los efectos son de muy corto alcance, porque son cosas que nos cansan. Lo vemos en la publicidad, que utiliza permanentemente efectos ópticos, pero que tiene que estar cambiándolo siempre porque nos agotan. En cambio, cuando uno está frente a un retrato de Rembrandt o algo, una obra de quien sea, no nos cansamos, siempre vemos algo nuevo. Eso es lo que lo hace arte. Cuando leemos un poema, en literatura, en música, la música de Bach, no son novedades, sin embargo siempre nos dan incentivos permanentemente distintos. Entonces, en ese sentido, yo le digo a artistas jóvenes y no tan jóvenes, que muchas veces están preocupados por todos los medios nuevos que aparecen, que por supuesto no los van a dejar de lado y que a veces se pueden usar, pero atención, que no es solamente el entretenimiento y el efecto óptico lo que va a hacer que se haga una obra. Porque yo digo también que mientras haya un ser humano con un carbón en la mano y trace una línea, va a trazar algo enteramente nuevo y distinto a todo lo que se hizo en la historia del arte. Esa es la posibilidad del ser humano, muy por encima de toda la tecnología, porque también no nos olvidemos que mientras la tecnología evoluciona y avanza, también envejece, ¿no es cierto? Cosa que no pasa con el arte. Nadie puede decir que Picasso o Van Gogh dejaron de lado a Leonardo, a Botticelli, a Caravaggio. El arte es permanente, justamente es lo único que hace permanente al ser humano, ¿no es cierto? Por eso esta preocupación de la tecnología la hubo en alguna época, incluso cuando se apareció la fotografía y todo eso, que no fueron cosas que no aportaron a la nueva visión, a la nueva imagen, como van a seguir aportando todos esos medios, pero no tampoco preocuparnos creyendo que si no lo utilizamos o si no estamos pendientes de eso no vamos a poder crear. ¿No? Te comentaba, esto me trae a mente una imagen y una anécdota que leí en una entrevista que te hacían de esta situación de pintores muy jóvenes que llaman al crítico de arte a que vea la obra y que deciden todos esperarlos desnudo al crítico de arte para ver de impactar. Y claro, eras muy chico, tenías en ese entonces 14, 15 años, 16 años, estábamos en plena época surrealista. ¿Y qué pensaron antes y qué pensaron después? Bueno, todo esto es un poco ligado a lo que estábamos hablando recién, que son todas cosas muy inconscientes, porque si lo hubiéramos pensado mucho seguramente no lo hacíamos. No te olvides que yo pienso que las cosas más importantes de nuestra vida las hacemos sin pensar.
Yo, a pesar que tú eres psicoanalista, yo te diría que a veces digo que mientras menos pensemos mejor, porque el pensamiento es algo que, como sabemos, nos traba muchísimo. Si uno mismo empieza a pensar qué es uno, termina dándose cuenta que es tan poca cosa que termina aplastándose, ¿no? A veces no es ese el efecto, ¿no? Sí, A veces pero nos empezamos a despreocupar de muchas exigencias y entonces a moverte pero yo creo que con nos libertad, despreocupamos, ¿no?, cuando pensamos menos, porque insisto que cuando nos ponemos a pensar nos atamos cada vez más. Es como el cuento, no sé si conoces el cuento del tipo que le va a pedir el martillo al vecino. Ajá. Y entonces que va caminando y piensa seguro que me lo va a negar, que es un egoísta, que va a decir que lo tiene ocupado, que lo prestó, esto y lo otro, mientras sí, pues cuando golpea la puerta, el otro abre la puerta y dice, métase el martillo, ¿no? Entonces estaba solamente en su pensamiento, por eso hay que tener cuidado de no atarse con el pensamiento, porque a veces puede ser grave. Bueno, pero en esa época... respecto a eso, quiero dejar por lo menos planteada sí, la duda que el pensar puede desanudar cuestiones y yo no estoy que tan pueden trabar. Ahí nos viene bien porque pero... ahí no estoy tan... Yo creo que cuando nos ponemos a pensar nos atamos cada vez más. Por eso a veces yo digo, bueno, cuando viene todo un pensamiento que lamentablemente puede ser incluso hasta nos enganchamos con un pensamiento negativo, decir, bueno, borrar, track, y listo, eso para ir hacia otra cosa que seguramente nos va a llevar a algo más efectivo y que no nos va a trabar tanto. Pero bueno. De todos modos, lo que está diciendo es de tu modo de funcionar en la vida. Exacto, y donde eso, el arte es claro, sí, tu tengo modo un de posicionarte. Que es el arte, seguramente eso me permite. Yo a veces digo, he dicho alguna vez que la manera más ideal de un artista frente a una tela en blanco sería, digo porque esto no es posible, pero sería estar frente a la tela en blanco con la mente en blanco. Es decir, con esto quiero decir, es imposible estar con la mente en blanco, por supuesto, pero quiero decir con el menor arrastre posible del pasado, para que lo que suceda sea realmente nuevo, como es en consecuencia la creación. ¿No es cierto? Cosa que no puede ser absolutamente, no porque ser, pero, esto lo que acabas de decir, claro, mente en blanco, sería como no tener historia. Exacto, que es imposible, pero sería un paso. Muchas veces para hacer algo nuevo tenemos que desprendernos de ciertas cosas, porque uno también se va atando primero de una escuela, de una manera, de cosas que nos van metiendo, cosas que uno mismo va acumulando, y llega un momento que para poder crear uno está tan atado que no nos permite, estamos con demasiados preconceptos y no nos da libertad. Y entonces para lograrse esa libertad, si uno puede cortar un poco con esa atadura, estaremos más libres, ¿no? Juegan los dos elementos, porque si no sería el equivalente de un hombre, de una persona que no ha tenido nada de bagaje, entonces tampoco, si no ha tenido experiencia, no puede hacer, no puede avanzar sobre lo hecho. Es verdad, de una manera, como lo decís. Se complementa. Sí, no, pero también qué bueno sería poder hacer algo sin tener ningún arrastre, ningún antecedente, nada, y entonces yo creo que sería una manera de llegar. Yo pienso a veces que cuando Kandinsky, o Mondrian mismo, vamos a poner a Mondrian, ¿no?, que aparentemente es más conceptual, pero cuando él empieza a descomponer el árbol, ¿no es cierto? Empieza haciendo un árbol, que lo que ve, sabe dibujarlo. Yo vi obras de Mondrian de una primera etapa, que son cuadros magníficos, totalmente figurativos. Incluso vi cuadros figurativos paralelos a los cuadros geométricos que él hacía, unas calas y unas flores hermosísimas, que no las hizo antes, las hacía en el momento también, Mondrian. Bueno, de todas maneras, cuando él empieza a descomponer el árbol y empieza a descubrir la horizontal, la vertical, yo me imagino la sensación tremenda de empezar a ver algo enteramente nuevo que no se había dado en la historia del arte.
¿no es cierto? Lo mismo me imagino con Picasso, ¿no? Cuando empieza esa composición que se llamó luego cubismo y todo eso, eran como revelaciones. Y Kandinsky, que en vez de partir de un hecho real, como se hacía hasta ese momento, de naturaleza muerta, por más expresionista que se hacía, o de paisaje, empieza a descubrir la línea, el círculo, la mancha, el cuadrado. Eran revelaciones muy nuevas. ¿Y hasta qué punto no tuvieron ellos que desprenderse de lo que la historia del arte venía arrastrando para descubrir eso y encontrar eso nuevo? Bueno, estás haciendo referencia a una cuestión importante. Se podían desprender de eso porque se pudieron servir en un momento de eso. Es verdad. Porque sería porque si blanco absoluto sería como el primer hombre. ¿Qué hace el primer hombre? El primer hombre pega un golpe, pega un grito, si fuera cero absoluto. Si se puede pensar el cero. ¿Tú te acuerdas de la película, creación, ¿tú te acuerdas, ¿no?, de la película 2001? Cuando ese hombre o ese simio descubre el arma. Un arma, ve que un hueso golpeándole al otro podía ser un arma. Eso fue un descubrimiento tremendo, porque hasta ese momento eran los gritos, era la parte física, no se le ocurría que un elemento extra a su cuerpo podía ser utilizado con algo, que cuando muy bien Stanley Kubrick lo tira hacia el espacio, muestra cómo fue el primer elemento que el hombre lanza al espacio. De eso se transforma en ese satélite que va dando la vuelta al mundo, pero el pasaje de ese primer acto a llegar al espacio, el hombre hizo todo ese desarrollo, ¿no es cierto? Pero qué emoción que era para ese que la descubrió por primera vez. O los primeros que hicieron esos murales, por así decir, en las cuevas rupestres, ¿no es cierto? Eran revelaciones, porque se dan cuenta que podían hacer una forma, una imagen, ¿no es cierto? Por eso, si bien, por supuesto que yo digo que, por algo te dije hace un rato que la libertad en arte no está en hacer cualquier cosa. Hoy justamente tuve una reunión con estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, y eran jóvenes, y le dije, bueno, siempre hay que mantener el dibujo, porque es una manera de sostener aquello que después queremos hacer, que no vemos, porque si no sabemos dibujar algo que vemos, con menos razón vamos a saber hacer algo que no vemos, ¿no? Porque después no es cuestión de cualquier cosa, es arte. Para sostener es otro. Entonces ese bagaje anterior, como tú dices, es muy útil. Creo que es útil, pero hay un momento que hay que saber también desprenderse, porque si nos seguimos atando hace que de un dibujo determinado, si yo termino dibujando muy bien esta copa, cosa que hay que lograr hacerlo, ¿no? Ahí está la forma dada. Llegó un momento que digo, bueno, a ver, esa copa yo la tomo como punto de partida para hacer más expresivo algo que no está en esa copa, que sí la tengo adentro, ¿no es cierto? En realidad eso pasó en toda la historia del arte. Cuando uno está frente a un cuadro de Caravaggio, o en fin, la misma La Gioconda, ¿qué es lo que nos atrae de esa obra? ¿Lo real, lo figurativo, o lo irreal, la atmósfera que está ahí y no está en otro lado, que le pertenecía a alguien determinado, ¿no? En este caso a Leonardo da Vinci? Es decir, yo creo que el arte tiene justamente esa transmisión, aunque sea por intermedio de hechos reales, como pueden ser manzanas o árboles o figuras, como dije antes, o forma geométrica, hay una atmósfera, hay un clima, hay algo que hace que esa obra trascienda lo que es, para comunicarnos cosas muy distintas, que son en definitiva las que nos van a hacer vivir de otra manera, ¿no? Creo que este juego de tensiones entre un concepto y otro, entre lo viejo y lo nuevo, entre la historia y el lanzarse y el buscar la tela en blanco y el vacío, hacen que se produzca algo. Nosotros estaríamos poniendo en acto en esta entrevista, en esta charla, lo mismo que le pasa al pintor. Está entre esa tensión, entre lo que trae como bagaje y hacer lo nuevo. Así que bueno, sostengamos esta tensión, hacemos una pausa, mostramos algo de lo tuyo
y seguimos, mostramos imágenes que creo que es muy importante para saber de qué se trata.